Bienvenidos a Psicología de la Adultez. Bienvenidos a nuestro video podcast Psicología de la Adultez. Nos encontramos un equipo de estudiantes universitarios de Psicología de la Universitaria de Colombia. Liliana, Lady, Daisy. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Creo que para muchos es un tabú o de pronto no conocemos mucho acerca de eso, pero vamos a hablar de esas crisis, pero especialmente de esa crisis en la edad adulta, ¿cierto? Chicas, hoy tenemos una invitada muy especial. No sé quién es, creo que nuestros oyentes y nuestros espectadores saben de quién se trata. Pero antes de ir con ella, sabemos muy bien que muchas de nosotros, bueno, muchas no, dos ya estamos en la edad adulta. Tenemos unas compañeritas. Aquí nos vamos a quitar el velo de esa parte de no decir qué edad tenemos. Yo orgullosamente tengo 34 años. 40. 26. Soy más chiquita. 20 añitos. 20 añitos, pero bueno, vas a llegar a una edad adulta, ¿cierto? Entonces tenemos a nuestra compañera más pequeña, de 20 años, pero sabemos que ella también va a tener una crisis. ¿Creerías que entrarías en una crisis cuando llegues a tu etapa adulta? La verdad que sí, porque, a ver, pasar de los 20 a los 30, siento que es una etapa muy difícil, tanto psicológicamente, tanto que empiezan los cambios hormonales y todo eso. Y sí creo que tendré una crisis, la verdad, sería muy difícil. Daisy, ¿crees que ya vas a empezar a entrar a esa etapa? O sea, ¿crees que entrarías en una crisis? Sí, yo diría que sí, porque este cambio es radical, por decirlo así, es drástico, de los 20 a los 30, ya con más responsabilidad, ya con un aumento priorizado de la edad, entonces tendría que todos llegaríamos a cualquier crisis. Bueno, y Lady, cuéntanos, ya hemos pasado, nosotros dos hemos pasado por varias crisis ahí que escuchar, pero Lady, ¿recuerdas una crisis específica? Así que me sentí que ya no pude. Sí, que claro. hemos tenido muchas, pero... Sí, claro, cuando quedé embarazada de mi segundo bebé y no tenía empleo. Fue desastroso porque pues el papá de la niña nunca respondió, nos abandonó y eran donde yo no sabía qué hacer, no tenía ni para un pañal, no tenía ni cómo alimentarla. Entonces era como esa crisis de qué desespero, qué voy a hacer, pero pues lo que me ha pasado y lo que he vivido en la vida, pues empecé como a madurar en ese sentido y como ponerme como en riendas y decir, listo, me está pasando eso, pero tengo que salir adelante. Entonces es donde empecé como con las ayudas, me empezaron a ayudar y nada, conseguí trabajo y así fue que saqué a mis hijas adelante. Pues muy bien, como ven, todos vamos a pasar por esas crisis o ya las hemos pasado. Pero, ¿qué es esa crisis de la adultez? Vamos a conocer un poco más de ella desde las palabras de nuestra psicóloga invitada, Eliana Durán. Eliana está con nosotros y vamos a hacer un par de preguntas. Eliana está con nosotros vía satélite. Eliana, la doctora Eliana Durán, bienvenida a nuestro podcast del día de hoy, Crisis de la Adultez. Doctora Eliana, cuéntanos un poco de tu perfil como profesional. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana Durán, soy psicóloga y tengo estudios de posgrado en neuropsicología infantil y neuropsicología de educación. También tengo una experiencia ya pues en 13 años sobre docencia universitaria y digamos que dentro de este recorrido he tenido pues la oportunidad de pues digamos asistir varios módulos o cátedras y dentro de ellas está precisamente todo lo relacionado con desarrollo humano, tanto en niños, o sea, tanto uno, digamos, en niños hasta la adolescencia y tanto en
adulto joven hasta la vejez. Doctora Eliana, qué perfil tan interesante. La primera pregunta sería, ¿qué es una crisis de la edad adulta? Pues primero que todo, digamos que para contextualizar un poco, creería yo que cuando hablamos de crisis, digamos que es algo que surge, ¿no es cierto? Surge, digamos, dentro del desarrollo normal, digamos que en todas las etapas del desarrollo pues, se presentan crisis. Sin embargo, lo que tú me estás hablando de crisis en la edad adulta, estaría de pronto muy relacionado, digamos, al hecho de que, pues, obviamente los años van pasando, las etapas del desarrollo van también, pues, pasando, y, pues, muchas veces estas crisis son, digamos, necesarias, ¿no es cierto?, como para un cuestionamiento, digamos, acerca de mirar hacia atrás, mirar qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué nos falta por hacer. Pero pienso más allá de eso, pienso que va de pronto muy ligado a la parte pues, de la identidad. Creería yo que digamos que ya pues para entrar un poco a la edad adulta, digamos que una de las primeras crisis que se empiezan a presentar, no muy lejana a la adultez, sería en la adolescencia, ¿verdad? Ya que en la adolescencia estamos en la búsqueda de la identidad y esa sería, digamos, el inicio, pues, digamos, de una crisis, ¿sí? Porque el adolescente enfrenta, pues, digamos, ese cuestionamiento frente a qué quiere, cuáles son sus gustos, cómo sería su manera de vestir, de expresarse, de peinarse, de caminar, sus elecciones, digamos, de deporte, bueno, en fin, sí, inclusive el estudio. Entonces, digamos que de ahí empezaríamos con una crisis muy marcada, ya pues acercándonos a la adultez, y de ahí ya seguiría, no sé, nos quedaríamos pues digamos muy cerca a ya lo que es la adultez joven, que sería obviamente una etapa del desarrollo donde ocurren las, pues digamos, las primeras decisiones fuertes, digamos así, en nuestra vida, ya las primeras decisiones que están relacionadas con, pues, el matrimonio, ¿no es cierto?, el tener o no tener hijos, el elegir una carrera, un trabajo, digamos que fueron unas decisiones muy importantes más bien para nosotros. Entonces creo que si nosotros venimos, digamos, como muy estables, o si nosotros ya hemos tomado unas, digamos, unas decisiones de pronto muy acertadas, seguramente, digámoslo así, o muy equilibradas, más bien en la adolescencia con esta búsqueda de identidad, seguramente cuando estemos en el adulto joven, pues va a ser de pronto mucho más fácil, ¿no? Recordemos que en el adulto joven seguramente ya nos hemos encontrado, ya digamos en cuanto a esta búsqueda de la identidad, ya pues que también atravesamos lo que es la moratoria psicosocial, que es una etapa pues previa, donde tenemos muchas dudas, donde también, de hecho, es una crisis más bien a las crisis que ya se vienen adelante, porque en esa crisis de la moratoria psicosocial, el adolescente adulto, digamos así, en ese paso de 18 a 20 años, aún no tiene claro pues qué quiere realmente. Sí, venimos de tener ya una elección con la búsqueda de la identidad en la adolescencia, de ahí justo pasa la moratoria psicosocial y de ahí justo entramos a las decisiones más importantes de nuestra vida. Entonces, digamos que esas crisis vienen pues muy unidas, y a esto se le sumaría crisis pues en cuanto a que cuántos hijos voy a tener, me voy a casar o no, sí, o sea, digamos que esas son las crisis pues muy particulares de los 20 a los 40 años, que sería el adulto joven. Ahí ya nos sumaríamos obviamente a cómo fueron ellas, ¿no es cierto?, si nos generan estabilidad o no, y si fueron equilibradas o no, y creería yo que una crisis que se aproxima ahí sería la crisis de la mitad de la vida, ¿no? De los 50 años. Entonces, ahí ya estaríamos en la edad adulto medio, y justo en esa etapa es donde nosotros, es como la mitad de la vida, de hecho se llama así, la crisis de la mitad de la vida, y es cuando nosotros miramos, claro, tenemos una mirada hacia adelante, ¿no es cierto?, pero también miramos hacia atrás, decimos, bueno, si ha sido coherente en mi vida, si esto era lo que yo quería, si era lo que yo deseaba, si soy feliz, si hago lo que realmente me hace feliz, y sí, digamos que son una serie. Decir que es la crisis más dura. Sí, exacto, la crisis, de hecho, se llama la crisis de mitad de la vida, es muy dura, y creería yo que si tenemos una vida muy equilibrada, y digamos que equilibrada en cuanto a personalidad, ¿no es cierto?, si nuestra personalidad está pues estable, digamos, porque pues nosotros somos un recorrido muy teórico, ¿no? Digamos que desde las teorías venimos pues digamos con un fuerte en cuanto a nuestra personalidad, creería yo que
seguramente tomaremos las decisiones de hacer lo que nos gusta. O sea, tenemos 50 años y nos faltó patinar, pues patinaremos. Tenemos 50 años y queríamos estudiar música, pues estudiaremos música. Sí, digamos que es una crisis que seguramente se presenta y si estamos estables la tomaremos tranquilo. O sea, y nuestra familia seguramente nos apoyará, ¿sí? Nos acompañará seguramente a las matrículas, a hacer, bueno, en fin. Pero si no, obviamente esto genera frustración. O sea, si no lo pudiéramos hacer bien y si realmente no estamos equilibrados, seguramente nos frustraremos. ¿Listo? Y pues lo que yo siempre he pensado, hay que tomar unas decisiones en ese momento. La familia tiene que ser vital en el acompañamiento, entenderlo. Lastimosamente, pues muy pocas personas conocemos de esto, ¿no es cierto? Pues nosotros como psicólogos, obviamente, pero seguramente nuestra familia al apoyarnos y nos ayudaría mucho, ¿ya? Pero de no ser así, pues yo creo que se genera demasiada frustración, ¿ya? O sea, en las etapas futuras se generaría demasiada frustración, entonces entramos pues en depresión, en angustia, muchas veces en soledad, pero bueno, digamos que todo esto viene pues como resultado de una crisis que no fue bien pues resuelta en ese momento. Bueno, doctora Diana, pues yo tenía como esa inquietud, esa pregunta. ¿Son normales estas crisis y nos pasan a todos? Sí son normales y mira que como siempre que estamos viendo la materia del desarrollo, yo siempre les digo, por eso es tan importante nuestra materia, de hecho estos temas me parecen muy importantes porque nosotros como psicólogos de hecho atendemos pues personas, ¿sí? Atendemos personas y estamos frente a un paciente que lleva unas etapas del desarrollo, entonces obviamente tenemos que conocer todo eso, por eso es importante reflexionar sobre la parte cognitiva, sobre la parte psicosocial, sobre los diferentes cambios, porque cuando lleguen los pacientes, de hecho, pues van a tener estas crisis. Y si nosotros no conocemos sobre esto, seguramente pues nos vamos a alertar, ¿sí? Seguramente no los vamos a poder orientar sobre estas crisis, pero de que nosotros lo conozcamos, lo sepamos, digamos desde la parte de la psicología, eso seguramente pues vamos a tener buenas herramientas para poder afrontar a los pacientes y poderles ayudar. Y claro que sí, todos pasamos por las crisis, pues unos de mejor manera que otros, una manera más equilibrada que otra, unos con más apoyo que otros, pero claro, o sea, la parte del desarrollo cognitivo y psicosocial genera las crisis, son necesarias de hecho que se presenten. Doctora Eliana, ¿tendrías alguna estrategia para afrontar alguna de ese tipo de crisis? Pues yo pensaría que lo primero sería tener un buen apoyo familiar, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos un buen apoyo familiar, seguramente vamos a tener pues, una red muy fuerte, ¿no es cierto? Cercana, que seguramente al identificar que estamos en crisis, que estamos con dudas, que no estamos bien, ¿no es cierto? Independiente pues de la edad que tengamos en el desarrollo, seguramente estas personas pues van a ser nuestro punto pues, de apoyo, digamos. Y si de parte de nosotros no buscamos, digamos, una ayuda, seguramente nuestra familia nos va a llegar pues, a la consulta. Pues, y segundo, pienso yo que la parte de apoyo psicológico es súper importante, o sea, no hay que normalizar nada, tanto en pacientes, pues, digamos, como en la familia. Pienso yo que no hay que normalizar estas situaciones que son notorias, ¿no? Estas situaciones son muy notorias, se expresan, digamos, y pues con el llanto, con la depresión, con la ansiedad, ¿sí? Con el estrés, con la falta de tener claridad para la toma de decisiones, para tener claridad, digamos, en nuestro pensar, en el día a día, en lo que hacemos día a día. Entonces yo pienso que al identificar todas esas dificultades, no podemos normalizarlas. O sea, una persona que esté estable, que siempre ha sido estable, digámoslo de esa manera, y que de un día para otro empieza a tener pues cuestionamientos, crisis, que su vida se aleje un poco de la normalidad, pienso que hay que acudir, o sea, hay que hacer el acompañamiento y pedir ayuda a la parte de orientación, pues, desde la parte psicológica. Lo que les estaba contando, o sea, digamos que se inicia fuertemente con la adolescencia, ¿no es cierto? Con la búsqueda de la identidad, luego se viene con la moratoria psicosocial, perdón, luego entramos con la de 20 a los 28, 30 años, que es la toma de decisiones más importantes de nuestra vida, y luego, claro, ya obviamente ya está la formación del hogar, la empleabilidad, o sea, digamos que ya termina la universidad, ya se emplean, los amigos, ¿sí? Los hijos, la familia, digamos que se conforma con el esposo, digamos, o con la esposa, los suegros, bueno, en fin, todo eso genera, claro, muchas crisis, muchos cambios, y obviamente se acerca, pues como te digo, a la crisis ya pues de los 50, que es la de la mitad de la vida. Claro que sí hay diferencias, claro que sí, porque los intereses son diferentes y el pensamiento también es diferente. Bueno, doctora Ariana, pues nos podrías regalar una conclusión.
para dar cierre a este tema que tanto nos interesa y que tanto nos allega? Bueno, ¿qué les diría yo? Primero, pues que el desarrollo es importantísimo estudiar, el desarrollo pues, humano, súper importante conocerlo desde la gestación, digámoslo así, hasta la vejez. Y pienso yo que más como psicólogos y nuestra función y pues en la parte de la academia como están ustedes en este momento, pienso que es una materia básica, fundamental, porque nos vamos a enfrentar al nuestro, ¿no es cierto? Nos vamos a enfrentar al nuestro y nos vamos a enfrentar ustedes seguramente muy pronto a las prácticas y muy pronto al paciente, entonces, y a sus familias, en fin, entonces digamos que es de vital conocimiento, esta materia es vital, conocerla en todos sus tres, digamos, aspectos. Muy bien, ese fue nuestro video podcast del día de hoy. Espero que les haya interesado este tema, un tema muy interesante, crisis en la edad adulta. Espero que haya sido de su interés. Nos vemos en otro video podcast en una próxima edición.